El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola chicos, buenas tardes. Siendo las 16:30, vamos a dar inicio a la clase de biología del día de hoy. Recuerden que estamos viendo ya toda la parte de la mención en biología, que es tercero y cuarto medio, y nos quedan, si no me equivoco, 53 días para la PSU. Vamos a empezar entonces. Veo que están todas las estrellas que van directo a los 850 puntos. Entonces, vamos a empezar hoy. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la organización del sistema nervioso, de la parte 2, ¿verdad? Donde hablamos de la función de cada estructura. Entonces, hoy nos corresponde ver el tema de impulso nervioso. Vamos a hablar de la sinapsis también y vamos a hacer un recordatorio del arco reflejo que lo vimos en algún momento. Entonces, el impulso nervioso, ustedes ya lo saben, es la forma en que una neurona puede transmitir un estímulo, lo transforma en un impulso nervioso y este impulso nervioso se conduce a través de la membrana del axón, que es parte de la neurona, ¿verdad?, hacia otra neurona. Esta es la función principal que tienen las células nerviosas. Recuerden que entre ellas tiene que haber una comunicación bastante estrecha, bastante importante para poder llevar a cabo toda la transformación de los estímulos que nosotros sentimos o que recibimos a través de nuestros receptores sensitivos y que nuestro encéfalo o nuestra médula espinal, en el caso del arco reflejo, elaboran una respuesta frente a eso y también debe enviar la respuesta de forma rápida hacia los efectores. Eso ocurre gracias a que existe este impulso nervioso. Entonces, para entender cómo funciona el impulso nervioso, tenemos que primero recordar cómo se organizan los iones, las cargas eléctricas en una neurona. Deben recordar que la neurona tiene un potencial de reposo, tiene una diferencia de potencial, haciendo alusión un poquitito a la física, ¿cierto? Dentro de la neurona hay ciertas cargas eléctricas que son diferentes a las cargas eléctricas que están en el exterior de la neurona. En el exterior de la neurona se acumula una gran cantidad de sodio, mientras que en el interior tenemos una gran cantidad de potasio. Ambos iones son positivos, pero recuerden que en el interior de toda célula existen las proteínas, y las proteínas nosotros las vamos a denominar aniones orgánicos, que son grandes macromoléculas que van a presentar una carga eléctrica negativa. Eso provoca que en el interior de la neurona nosotros tengamos una carga neta negativa en comparación con el exterior de la neurona, que va a tener una carga neta positiva. Eso se descubrió a través de microelectrodos que se aplicaron especialmente en unas células bien grandes de un calamar, un tipo de calamar, una especie de calamar, que tiene neuronas que son visibles al ojo humano, lo que no significa que sean muy grandes, pero sí son visibles. Y en estas neuronas se comprobó que el exterior de la membrana y el interior de la membrana tienen una diferencia de potencial. ¿De cuánto es esa diferencia de potencial cuando la célula no está recibiendo ningún tipo de información?
de menos 70 milivolts. Ese es el estado de reposo de una neurona. Cuando esta neurona recibe un estímulo, va a cambiar esta situación hacia un potencial de acción. Y en ese momento es cuando se desencadena el impulso nervioso. Entonces, aquí un dibujito, ¿verdad?, donde ustedes pueden distinguir que en el interior tenemos estos iones potasio, ¿verdad?, que son estas pelotitas verdes, que son positivas, y en el exterior esos circulitos azules que son sodio, que también son positivas. Pero, si ustedes se fijan aquí en la tabla, los aniones orgánicos, que son A-, tienen una concentración muy alta en el citoplasma y no hay una concentración de estos en el medio extracelular. Por lo tanto, le otorgan una gran carga negativa al interior de la neurona. Mientras que el sodio, si ustedes se fijan, se acumula en gran medida en el medio extracelular, mientras que el potasio se acumula en el medio intracelular o en el citoplasma. Algo importante, obviamente, ustedes ya recuerdan o deberían recordar que en un intercambio de sustancias que lleva a cabo la membrana plasmática, pueden atravesar a través de los fosfolípidos solamente sustancias pequeñas y sin carga eléctrica, por ejemplo, los gases. Lo que no puede atravesar a través de los fosfolípidos debe hacerlo a través de canales proteicos, como aparecen en este dibujito, ¿cierto? Canales iónicos, que van a permitir el ingreso de estas sustancias que son muy pequeñas en tamaño, pero que tienen carga eléctrica. Eso tiene una razón de ser en la composición molecular que tiene la membrana plasmática, porque ustedes saben, los fosfolípidos tienen una porción que es hidrofílica y una porción que es hidrofóbica. Por lo tanto, la porción hidrofóbica que se encuentra en el centro no permite el ingreso de ninguna molécula que sea polar. Por lo tanto, deben atravesar a través de estos canales iónicos. Canales que están permanentemente abiertos para que ingrese el sodio a través de un gradiente de concentración, ¿verdad? Es un transporte pasivo, no utiliza energía. Lo mismo pasa con el potasio, pero a la inversa. El potasio se escapa de la célula a través de canales que son para potasio. Esto lo tiene que corregir una proteína bomba que sí utiliza ATP y que es sumamente importante en la mantención del reposo de la neurona, que es la bomba sodio-potasio, que toma 3 partículas o 3 moléculas de sodio, 3 iones sodio, y los intercambia por 2 de potasio. Esto permite que se mantenga esta polaridad tan importante porque la neurona necesita estar en ese potencial, en menos 70 milivolts, para poder detectar un estímulo. También nos vamos a encontrar con estos otros canales que, si ustedes se fijan, en estado de reposo se encuentran cerrados. Estos canales son los conocidos sensibles a voltaje. Cuando la neurona recibe un estímulo y se encuentra en menos 70 milivolts, ¿verdad? Cuando se encuentra en menos 70 milivolts, la neurona es capaz de tomar un estímulo. Como dice ahí arriba, un estímulo umbral o un estímulo supraumbral. Este estímulo debe lograr que la neurona modifique su permeabilidad desde menos 70 a menos 55 milivolts. O sea, debe hacerlo un poco más positivo o un poco menos negativo. Eso es un estímulo suficiente para abrir los canales dependientes o sensibles al voltaje. Si se abren los canales sensibles a voltaje para el sodio ahora entra por los canales que están permanentemente abiertos y entra además por los canales que se abrieron al recibir el estímulo. Eso, a través de una sumación, ¿verdad? Se suman todos estos sodios y generan un cambio en la polaridad de la membrana. El interior se vuelve más positivo que el exterior, alcanzando alrededor de 50 milivolts positivos. Un estímulo subumbral es aquel que no alcanza para
llevar a la neurona desde los menos 70 a los menos 55 y por lo tanto no se logran abrir estos canales sensibles al voltaje y no hay impulso nervioso. A esto se le denomina ley del todo o nada, donde la neurona al recibir un estímulo umbral va a desencadenar el impulso nervioso. Si es mayor al estímulo umbral, se desencadena exactamente el mismo, porque tenemos la misma cantidad de canales. Por lo tanto, si un estímulo es más fuerte, va a dar exactamente lo mismo para la neurona, el impulso nervioso alcanza el mismo potencial. Mientras que si el estímulo no alcanza para despolarizar a esta neurona, para intercambiar los polos de esta membrana plasmática, no se desencadena impulso nervioso. Por eso la ley se denomina del todo o nada. Si hay un estímulo umbral o supraumbral, se desencadena y siempre es el mismo. Si no alcanza, no se desencadena. Entonces, ¿cuáles son los pasos, las etapas de este impulso nervioso que ocurren, por supuesto, en muy poquito tiempo? Fíjense, milisegundos. Ustedes pueden ver aquí en el gráfico, ¿cierto? Menos 70 milivolt y acá arriba los menos 55. El estímulo fue aplicado donde ustedes pueden ver la flecha. Al aplicar un estímulo umbral, la neurona se despolariza brevemente hasta los menos 55. Si alcanza los menos 55, eso hace clic en la neurona y se desencadena la fase de despolarización por la apertura de los canales de sodio. Al abrirse los canales de sodio sensibles al voltaje, ingresa mucho sodio a la neurona y por lo tanto se vuelve más positivo el interior que el exterior. No pasa absolutamente nada con el potasio aún y tampoco ha pasado nada con las proteínas o con los aniones inorgánicos que hay en el interior. Lo que ocurre es que al ingresar mucho sodio se compensa con las cargas negativas y queda mucho más positivo el interior que el exterior. Los canales sensibles al voltaje para sodio se cierran al llegar a los más 35, más 40 milivolts y al alcanzar ese voltaje se cierran estos canales y se abren los canales sensibles para el potasio. Canales sensibles a voltaje que se abren solo al alcanzar los más 40 milivolts. Se abren estos canales y ahora es el potasio el que escapa de la neurona. Si recuerdan, la neurona era negativa en su interior, positiva en el exterior. En la fase de despolarización, como ingresó mucho sodio, ahora la neurona es muy positiva en el interior, pero al salir el potasio, en la fase de repolarización, que podemos ver en la letra B, en la curva descendente, se abren los canales para el potasio y el potasio escapa desde el interior de la neurona, lo que vuelve a desencadenar una inversión en el potencial. La neurona ahora en el interior va a ser mucho más negativa de lo que era incluso en un principio, en los menos 70 milivolts. Llega a alcanzar en C los menos 90 milivolts hiperpolarizándose, que es la tercera fase. Entonces, para resumir un poquitito, se recibe un estímulo umbral que alcanza los menos 55 milivolts la neurona, desencadenándose la apertura de los canales para sodio. Entra sodio masivamente hasta alcanzar los más 40 milivolts. Se cierran esos canales y se abren los canales para potasio. Se escapa el potasio y la neurona vuelve a ser negativa. Como se pasa de los menos 70 milivolts, alcanzando los menos 90 milivolts, la neurona pasa por la fase de hiperpolarización, se polariza mucho más de lo que estaba en un principio. Esto provoca en la neurona un breve periodo refractario absoluto, seguido por un breve periodo refractario relativo, donde va a necesitar un estímulo de mayor potencia para poder desencadenar un impulso nervioso. Pero en la fase de hiperpolarización, en el periodo refractario absoluto, la neurona no puede despolarizarse, no puede desencadenar un impulso nervioso. Eso es por un milisegundo. Posteriormente, gracias a la activación de la bomba sodio-potasio, la neurona en D vuelve
a su potencial de reposo, ¿sí? Se polariza nuevamente alcanzando los menos 70 milivolts y en ese momento la neurona ya está lista para volver a desencadenar otro impulso nervioso. Para esta acción, la bomba sodio-potasio requiere de mucho más ATP, porque ahí Daniela decía, este proceso necesita mucho ATP, demasiado ATP. Por eso es tan importante para nuestro sistema nervioso el consumo de glucosa, por ejemplo. La glucosa es el principal combustible que ocupa nuestra neurona para obtener este ATP, esta energía. ¿Qué organelos vamos a tener en mayor cantidad dentro de esta neurona? Mitocondrias, por supuesto, que son las encargadas de transformar esta materia, esta glucosa, en ATP. ATP que va a ser necesario, sobre todo, para volver a la normalidad de las neuronas y para mantener el estado de reposo. ¿Qué características tiene este impulso nervioso? Primero, es unidireccional. Se mueve en una sola dirección. Pero esto ocurre por la estructura de la neurona. Recuerden que teníamos el soma de la neurona con las dendritas, teníamos el axón y finalmente teníamos los botones, que son los botones sinápticos, o la terminal axónica, donde se almacenan los neurotransmisores. Por lo tanto, las dendritas serán las encargadas de recibir las señales. Si el estímulo es suficiente, es umbral o supraumbral, se desencadena el impulso nervioso a través del axón. Se conduce este impulso nervioso hacia el terminal axónico, donde va a tener algún sentido, porque así la neurona se comunica con la siguiente. Si fuese a la inversa, las dendritas no pueden comunicarse hacia el otro lado. Por lo tanto, una de las características importantes es que es unidireccional, desde el soma hacia el terminal axónico. Además responde a la ley del todo nada, que es lo que ya les comenté, donde el estímulo debe alcanzar cierta potencia para pasar de los menos 70 milivolts a los menos 55 milivolts. Y de esa forma se desencadena el impulso nervioso. Si no se alcanza, por muy poquito que sea, 54, por ejemplo, milivolts, no va a haber absolutamente ningún impulso nervioso. Y además es continuo cuando tenemos membranas plasmáticas que no presentan vaina de mielina. Recuerden que yo les mencioné en la clase antepasada, si no me equivoco, cuando hablamos de las células nerviosas o de las células que formaban el sistema nervioso, que teníamos las células de Schwann que recubrían y aislaban los axones de las células nerviosas periféricas, o los oligodendrocitos, que eran las neuroglías que recubrían los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Eso, al aislarse, permite que el impulso nervioso sea saltatorio y que ocurra solamente en los nodos o nódulos de Ranvier. En cambio, cuando no tenemos vaina de mielina, como aparece en la neurona allá arriba, tiene que despolarizarse punto por punto. Cada uno de los puntos debe despolarizarse para poder llevar a cabo la conducción hasta el axón, hasta la terminal del axón. ¿Qué factores afectan al impulso nervioso? Se dice que afecta la temperatura, obviamente llegando a cierto punto. Recuerden que dentro de nuestro cuerpo tenemos 37 grados Celsius aproximadamente, que es el rango normal, entre 36,5 y 37,5, porque a esa temperatura también actúan nuestras enzimas. Recuerden, por ejemplo, que me voy a devolver un poquito al dibujito de acá. Todo lo que tenemos en la membrana plasmática, la bomba sodio-potasio, los canales regulados por el voltaje, son proteínas. Por lo tanto, las proteínas, al verse sometidas a una temperatura extrema muy alta, se desnaturalizan y dejarían de cumplir su función. Lo mismo que si la temperatura baja. Las proteínas dejan de funcionar tan bien como lo hacen a una temperatura óptima de 37 grados. Entonces, la temperatura debe ser óptima y a mayor temperatura, mayor velocidad. El diámetro del axón también es importante. Uno podría pensar que al ser más ancho el axón, va a ser más lento el impulso nervioso. Ustedes deben pensar, mirando las vainas de mielina que están
en la imagen de allá arriba a la derecha, que si yo tengo un axón más grande, tengo mayor cantidad de membrana. Si tengo más membrana, tengo más canales para el sodio. Si se abren todos al mismo tiempo, es más fácil que entren todo el sodio de forma rápida, más que si tengo un axón pequeñito, con poca membrana y con pocos canales. Si tengo pocos canales, el sodio entra más lento, por lo tanto, el impulso es más lento también. Entonces, a mayor diámetro del axón, es mayor la velocidad de conducción del impulso nervioso. Y obviamente la presencia de vaina de mielina. Si hay vaina de mielina, se despolarizan solamente los nodos de Ranvier. Si no hay vaina de mielina, el impulso nervioso tiene que ir punto por punto. Y eso es más demoroso, se demora más tiempo en conducir este impulso nervioso y incluso su nombre es continuo en un axón amielínico. Y en un axón como el de la neurona que vemos allá a la derecha, es mielínico, por lo tanto, su impulso nervioso será conducido de forma saltatoria, de un nódulo al otro nódulo al otro nódulo. La sinapsis es la comunicación entre una neurona y otra neurona. Pensemos que a nosotros se nos ocurre una idea maravillosa, fantástica, pero no se la comunicamos a nadie, entonces quedó en nuestro cerebro y nunca nadie más lo supo, solamente quedó en mi cerebro, por lo tanto no hay ningún avance, no hay ninguna respuesta, no tengo absolutamente nada que construir. Eso pasa en el caso de la sinapsis o en el caso de las neuronas. La neurona necesita comunicarse con otras neuronas para poder llevar a cabo su función real. Rocío dice, no entendí lo último. ¿Qué fue lo que no entendió? ¿Los factores que afectan a la velocidad del impulso nervioso? Y Morrocotubo me dice, en la etapa de repolarización, el potasio entra por canal electrodependiente. En la repolarización, el potasio sale de la neurona. ¿Sí? Sale de la neurona a través de canales que son dependientes del voltaje. Y estos canales se abren al alcanzar el potencial de acción a los más 40 milivolts. Cuando la neurona alcanza los más 40, se cierran los de sodio y se abren los de potasio. Y el potasio sale de la neurona. Rocío, lo de la presencia de vaina de mielina. Fíjese acá que la vaina de mielina recubre el axón, ¿ya? Pero como son células las que establecen esta envoltura, envuelven un sector y luego envuelven otro sector, pero queda un espacio entre las dos vainas de mielina. En este espacio es donde se van a intercambiar los iones, donde se van a abrir los canales para el sodio, se van a abrir los canales para el potasio, y en ese lugar solamente se va a llevar a cabo la despolarización. Como el siguiente segmento tiene vaina de mielina, en ese sector no puede haber intercambio porque la vaina de mielina está hecha de una sustancia lipídica, por lo tanto aísla el axón eléctricamente, es como un cable que aísla, es como la cobertura de goma de los cables de cobre, lo aísla del medio. Entonces, como va a ocurrir aquí, esto después va a fluir hasta el siguiente nodo, y el otro nodo es el que se va a despolarizar. Imagínate que vas caminando y en vez de ir caminando un paso tras otro paso, ¿cierto? Paso, paso. Ese sería en un axón amielínico, donde yo voy avanzando paso por paso, y en el axón con vaina de mielina yo avanzo varios espacios mientras voy caminando. Voy a llegar más rápido dando pasos largos que dando pasos cortos. Esto es exactamente lo mismo con la presencia de vaina de mielina. Entonces, como les mencionaba, Jennifer, ¿qué tipo de estímulo debe ser para que se inicie la despolarización? Debe ser un estímulo de tipo umbral. Eso quiere decir que tiene la intensidad
necesaria, es la mínima intensidad que necesita una neurona para activarse. Si es por debajo de ese estímulo, no se va a desencadenar impulso nervioso. Si es sobre, se desencadena el mismo impulso nervioso. Entonces, podemos clasificar la sinapsis de dos maneras. Primero, es por el lugar en que se contactan. Las neuronas se pueden contactar. El axón de una neurona presináptica, ¿sí? Otro concepto, presináptica y postsináptica. Antes de la sinapsis y después de la sinapsis. La neurona presináptica, con su axón, se puede comunicar con las dendritas, ¿cierto? Y sería una sinapsis axodendrítica. Esto es solamente por la ubicación. En la siguiente, el axón, el terminal axónico de la neurona presináptica, se puede comunicar con el soma de la neurona postsináptica, generando una sinapsis de tipo axosomática. Y en el último caso, el axón de la neurona presináptica se puede conectar o puede hacer sinapsis con la neurona postsináptica en el axón, formando una unión axo-axónica. Esto puede desencadenar una mayor rapidez también, porque aquí el impulso nervioso se desencadena en las dendritas y tiene que recorrer todo este espacio, hasta desencadenar otra sinapsis. Pero en la axo-axónica se activa en el axón y recorre mucho menos espacio hasta llegar a la siguiente. Rodrigo pregunta, ¿cómo se llamaba la enfermedad autoinmune la que se atacaba a las vainas de mielina? Si no me equivoco, era... No lo voy a recordar, pero lo voy a recordar de aquí al final y lo voy a decir. Sebastián, umbral, la típica pregunta que te tiran PSU, si se estimula con supraumbral, ¿genera más despolarización? No se genera más despolarización, es exactamente la misma, solamente alcanza a los más 40. Perfecto, Sebastián. Sebastián acaba de respondernos que era la esclerosis múltiple. Siempre lo escucho en house, pero se me había olvidado el nombre. Es la esclerosis múltiple, donde las neuroglías, que son las encargadas de defender al sistema nervioso, finalmente se vuelven un poquito locas y atacan a la vaina de mielina. Y esto va provocando una parálisis progresiva. Muchas gracias, Sebastián. Otra clasificación se relaciona con el tipo de transmisión entre la neurona presináptica y la postsináptica. Y en este caso tenemos sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Una sinapsis química es la que habitualmente se revisa, ¿cierto? Es la que habitualmente se revisa porque es donde afectan las drogas en diferentes etapas de esta sinapsis química. Y la sinapsis eléctrica, que tiene características sumamente importantes. Por ejemplo, en la sinapsis eléctrica no tenemos espacio entre la neurona presináptica y la postsináptica, están juntas. Y se unen a través de estas proteínas, ¿sí? Que son las uniones GAP y que corresponden a proteínas que se llaman conexones. Estos conexones son canales para el sodio. Eso permite que de la neurona presináptica, como entró mucho sodio y salió mucho potasio, el sodio pasa directamente a través de estos conexones a la neurona postsináptica, despolarizando inmediatamente la neurona postsináptica. Por lo tanto, esta sinapsis es muy rápida, no tiene uso de neurotransmisores, no tiene espacio sináptico y además puede ser bidireccional porque los iones pueden fluir desde la neurona presináptica hacia la postsináptica y viceversa, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos una sinapsis que es muy rápida, que no usa neurotransmisores, que no tiene espacio sináptico y que además es bidireccional y que se comunican a través de conexones, que son estas uniones GAP. Mientras que la sinapsis química es aquella donde sí se utilizan neurotransmisores, además también tiene canales dependientes de voltaje, pero son canales para calcio. Aquí aparece otro ion, el calcio. Cuando el impulso nervioso llega hasta el botón sináptico, se estimulan la apertura de los canales dependientes de voltaje para calcio. El calcio ingresa
a este botón sináptico y provoca la exocitosis, ¿sí? Se vacían las vesículas sinápticas que tienen los neurotransmisores adentro, se vacían hacia el espacio sináptico. Los neurotransmisores tienen que viajar, atravesar este espacio sináptico y activar a la siguiente neurona al unirse a los receptores. Entonces es bastante más engorrosa esa sinapsis, pero lo que tiene de relevante eso que sea engorroso es que permite un mayor control. En el caso de la sinapsis eléctrica, el control es menor porque los iones fluyen solamente y no hay forma de detenerlo. En la sinapsis química hay muchos factores que pueden permitir la detención de ciertos neurotransmisores o la acción de estos neurotransmisores. Entonces, la sinapsis química vamos a tener, de diferente con la sinapsis eléctrica, que sí tiene un espacio sináptico, ¿verdad? Que sí utiliza neurotransmisores que se unen a receptores específicos en la neurona postsináptica. Además, se activa la sinapsis química a través de el ingreso masivo de calcio. Y lo otro que tiene de importante o de diferente con la sinapsis eléctrica es que es más lenta. Se demora un tiempo porque debe atravesar el espacio sináptico los neurotransmisores. Por lo tanto, hay un retardo sináptico. Esta es la típica pregunta PSU donde aparecen varias neuronas y preguntan cuál va a ser más rápida, en cuál de esas va a ser más rápida la conducción. Siempre es en la que tiene menos neuronas, siempre es la que tiene menos espacios sinápticos porque hay un menor retardo, ¿sí? Además, en la sinapsis química, como se utilizan neurotransmisores, se debe además sacar los neurotransmisores del espacio sináptico cuando ya no se necesitan y para eso hay enzimas que llegan, se llevan los neurotransmisores. También puede recapturarse el neurotransmisor y se recicla, se vuelve a ocupar después. Eso va a depender del tipo de neurotransmisor. Dependiendo del tipo de neurotransmisor, se va a llevar a cabo una sinapsis excitatoria o una sinapsis inhibitoria, ¿ya? Llega el impulso nervioso hasta el botón sináptico. En este caso se activan los canales para calcio, ¿cierto? Entra el calcio de forma masiva y se provoca la exocitosis, como pueden ver ahí, que es el vaciamiento de las vesículas sinápticas, liberando el neurotransmisor al espacio sináptico. Estos neurotransmisores fluyen hasta la neurona postsináptica y se unen, como aparece en el dibujito ahí en zoom ampliado, se unen a sus receptores y en este caso provoca la apertura de los canales para sodio, ¿sí? Este neurotransmisor provoca que se abran los canales para sodio, entra sodio de forma masiva y la neurona se despolariza. Funciona como un estímulo umbral, ¿ya? En el caso de la sinapsis inhibitoria, el tipo de neurotransmisor tiene que ser inhibitorio. Hay uno por excelencia en el sistema nervioso central que es el GABA. El GABA es un neurotransmisor de tipo inhibitorio que frena los impulsos nerviosos. Eso permite una modulación un poco más fina del sistema nervioso. Esto es importante porque si todas fueran excitatorias y siempre se estuvieran mandando los impulsos nerviosos, nosotros, por ejemplo, no podríamos enfocarnos en nada, siempre sentiríamos todos los estímulos. No sé si alguno vio Lucy, donde obviamente ciencia ficción, y se muestra cómo va ampliándose y va aumentando la capacidad cerebral o la capacidad de utilización cerebral, donde se detectan todos los estímulos y todos los estímulos se perciben con la misma intensidad. Eso no permite la modulación. Por lo tanto, la sinapsis inhibitoria es muy importante para la modulación de los sentidos, de la percepción. En este caso, fíjense que también llega el potencial de acción, o sea, hay una conducción de impulso nervioso, ingresa el calcio, se libera el neurotransmisor llega hasta la neurona postsináptica, pero en este caso, como es un neurotransmisor inhibitorio, provoca la apertura de los canales para el potasio, para que se escape el potasio, o también para cloro. Y el cloro, si recuerdan, el cloro es un ion negativo. Y cuando el ion
es negativo, va a provocar una hiperpolarización, como veíamos en el gráfico, cuando teníamos A, B, C, donde alcanzaba los menos 90 milivolts y pasaba por un periodo refractario absoluto. Por lo tanto, una sinapsis inhibitoria es aquella que va a frenar el impulso nervioso de la siguiente neurona. Esto es importante porque a una neurona no llegan solamente una neurona para entregarle la información. Varias neuronas se comunican entre ellas. Por lo tanto, cuando el estímulo logra alcanzar un umbral suficiente y es importante, van a ser más las neuronas que van a ser excitatorias que las neuronas que van a ser inhibitorias. Por lo tanto, se genera una lucha de poderes y si hay mayores sinapsis excitatorias, se desencadena el impulso nervioso en la siguiente neurona. Eso es sumamente importante. Sebastián pregunta, entonces cuando se hiperpolariza, ¿sale potasio y entra cloro? Exacto. Al entrar cloro, el cloro que es negativo se suma con los aniones inorgánicos, o sea, los aniones orgánicos, que son las proteínas. Por lo tanto, se vuelve más negativa todavía. Y si se vuelve más negativa, necesita de un estímulo sumamente mayor al umbral que tenía en condiciones de reposo. Y en el arco reflejo, nosotros tenemos, para que lo recordemos solamente, tenemos diferentes neuronas, dependiendo de su estructura y de su función. En los receptores nosotros vamos a tener neuronas que son sensitivas, ¿sí? Neuronas sensitivas que tienden a ser bipolares, y esas neuronas detectan un estímulo en particular. Recuerden que los receptores son totalmente específicos. Nosotros utilizamos ciertas células receptoras para detectar los estímulos luminosos, utilizamos ciertas neuronas sensitivas para detectar sonidos en el oído. No se pueden entre ellas hacer el trabajo, podríamos decirlo así. Las neuronas de la retina son las encargadas de detectar el estímulo luminoso, mientras que las que se encuentran en la cóclea de nuestro oído son las encargadas de desencadenar la audición. Por lo tanto, los receptores son específicos para ciertos estímulos. Cuando se recibe la información, por ejemplo, aquí en la piel, supongamos que esta es una mano que se apoya en un lugar caliente, ¿cierto? Entonces, el estímulo es de temperatura. Llega la información por la vía sensorial hasta la médula espinal, como es de vida o muerte para nuestro tejido. Esta situación se comunica la vía sensorial con una interneurona que se encuentra en la médula espinal y que se conecta inmediatamente con la neurona motora, que devuelve una respuesta rápida hacia el efector. Esto es el arco reflejo, donde nosotros no tenemos ninguna conciencia todavía de ni la percepción, ni de la sensación, ni de la respuesta. Es una respuesta automática que tiene la función de mantener la integridad de los tejidos, de mantener la sobrevivencia. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos recibir la información, pero si hay algún problema en el receptor, finalmente no vamos a sentir, no vamos a percibir el estímulo y por lo tanto no se va a desencadenar un efecto. También podemos sentir, pero si el efector la vía motora tiene algún defecto, no se va a llevar a cabo la respuesta. Y si la interneurona tiene algún defecto, algún problema, no se van a conectar el receptor con la vía motora. Por lo tanto, se sentiría, pero no habría respuesta. Emi me dice que la salude. Hola Emi. Y pregunta, ¿de qué sirve la neurona motora? La neurona motora lleva la respuesta del centro elaborador. Recuerden que las neuronas que forman parte de la médula espinal y del encéfalo forman parte de los centros elaboradores. El centro elaborador puede ser el encéfalo y un segundo centro elaborador siempre es la médula espinal, que puede llevar a cabo varias funciones. Llevar la información desde los
sentidos hacia el encéfalo, devolver las respuestas también y además llevar a cabo esta importante labor, que es el unir la neurona sensitiva con la neurona motora para mantener la integridad en caso de peligro extremo. Obviamente que después uno toma conciencia porque la información de todas formas llega al encéfalo. Recuerden que en el cerebro tenemos la corteza que es la corteza cognitiva, la corteza del aprendizaje, donde donde tenemos la conciencia. Recién al llegar al encéfalo podemos nosotros tomar conciencia y sacar un aprendizaje de alguna situación. Entonces, vamos con los ejercicios para ver cómo andamos con la parte de la mención. Uno. Cuando se excita una neurona con estímulos de intensidad creciente, se obtiene a partir del umbral la misma respuesta eléctrica. En esta situación se pone de manifiesto la característica de, o del, ley del todo nada, periodo refractario relativo, periodo refractario absoluto, la excitabilidad, umbral de excitación. ¿Cuál de estas es la correcta? Rocío me pregunta, ¿una persona que tiene daño en la parte sensitiva del cerebro no podrá tener una respuesta adecuada al estímulo? Exacto, porque si yo detecto un estímulo sensitivo de forma diferente, por ejemplo, yo estoy viendo la imagen, pero resulta que mi cerebro lo percibe como un sonido, obviamente no va a tener una respuesta adecuada. ¿Están todos en lo correcto? La respuesta es A, la ley del todo o nada. Perfecto. 2. Un estímulo umbral es aquel que posee la intensidad mínima necesaria para generar descarga eléctrica, intensidad mínima necesaria para generar apertura de los canales de potasio, intensidad suficiente, ahí debería decir suficiente, para abrir canales de cloro, D, mayor intensidad para abrir canales de sodio, E, intensidad menor al mínimo necesario para abrir canales de sodio. ¿Cuál es la correcta? Entonces, la respuesta correcta es de Javiera. La respuesta correcta es A, intensidad mínima necesaria para generar descarga eléctrica. Recuerden, la mayoría me contestó D, mayor intensidad. En el caso del umbral es la menor intensidad. El estímulo tiene que alcanzar un mínimo para llegar a los menos 55 milivoltios y se desencadena el impulso nervioso porque se abren los canales para el sodio. Pero mayor intensidad sería un estímulo supraumbral. Y recuerden que da lo mismo si es umbral o supraumbral, siempre se alcanza el impulso nervioso idéntico. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. 3. Durante el estado de reposo de la neurona, 1. El sodio se concentra en el exterior de la célula. 2. La bomba de sodio-potasio mantiene un gradiente de concentración de sodio. 3. Los aniones se concentran en la cara externa de la membrana. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2 o 1, 2 y 3? 2. Sebastián, Javiera, Morrocotudo, Ailén, perfecto. La respuesta correcta es D. Solo 1 y 2. El sodio se concentra en el exterior de la célula, ¿cierto? Y la bomba sodio-potasio mantiene el gradiente de concentración. Y los aniones se concentran en la cara interna de la membrana plasmática. Por eso no podía ser la 3. Perfecto. 4. En relación con la unión del neurotransmisor y su receptor en la neurona postsináptica, es correcto que puede provocar 1. Un cambio que hace más negativo el potencial de membrana. 2. Que el potencial de membrana varíe hacia un valor positivo. 3. Un aumento del umbral de excitación. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3? Solo 1 y 2, 1, 2 y 3. Y Morrocotudo va por los 850. La respuesta correcta es E. 1, 2 y 3. Nos pregunta en relación con la unión del neurotransmisor y su receptor. ¿Qué puede ocurrir en la neurona postsináptica? Y recuerden que podía ocurrir todo. Podía ocurrir que se hiciera más negativo al entrar cloro, ¿cierto? Podía ser que aumentara o que cambiara el potencial de membrana hacia positivo si entraba sodio. Y además,
un aumento del umbral de excitación. Por lo tanto, es 1, 2 y 3. Recuerden también, es importante, no lo mencionamos, pero es importante, los estímulos también pueden sumarse hasta alcanzar el potencial, el estímulo umbral. Varios estímulos chiquititos pueden sumarse hasta alcanzar los menos 55. Por lo tanto, sí puede aumentar el umbral de excitación. Perfecto. Le damos la bienvenida a la Universidad Mayor que nos acompaña con la pregunta desafío. 5. A partir de estudios realizados por Louis-Antoine Rambier, 1835-1922, se ha podido determinar que la presencia de vaina de mielina aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso, provocando una conducción saltatoria de este, ya que funciona como un aislante del flujo de iones. Así, los iones fluyen solo a través de los nódulos de Rambier. El párrafo anterior corresponde a un o una hipótesis, conclusión, pregunta científica, observación, problema de investigación. ¿Cuál es la correcta? Perfecto, la respuesta es B, conclusión, porque nos dice, y así los iones fluyen solo a través de los nódulos de Rambier. O sea, no nos habla ni de una hipótesis, ni de una pregunta, ni de la observación que hizo Rambier. Nos dice que concluyó. Por lo tanto, la pregunta es B. Le damos las gracias a la Universidad Mayor que nos acompañó con su pregunta desafío. 6. La actividad refleja nos permite 1. Alejar una extremidad frente a un estímulo doloroso. 2. Mantener el equilibrio frente a un estímulo desestabilizante. 3. Mantener el estado de homeostasis. ¿Cuál es correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2, solo 1, 2 y 3? Perfecto, la respuesta correcta es 1, 2 y 3. Todas. Eso permite los reflejos. Alejar la extremidad frente a un estímulo doloroso, mantener el estado de homeostasis, ¿verdad? Que es el equilibrio interno, y además mantener el equilibrio frente a un estímulo en el interior del organismo. Perfecto. 7. El siguiente esquema representa un arco reflejo complejo o polisináptico, en el cual a una persona se le da un estímulo eléctrico en la mano y su respuesta es flectar el brazo para retirar la mano del estímulo que le hace daño. Si se inhabilita la interneurona de la médula espinal, ¿cuál podría ser el efecto? A. No se recibe el estímulo por parte de la neurona sensitiva. B. La vía eferente se ve afectada directamente, por lo tanto no hay respuesta. C. No se genera respuesta frente al estímulo, ya que la vía aferente se ve afectada. D. La neurona sensitiva recibe el estímulo, pero a nivel del centro elaborador no se genera una respuesta. E. La neurona motora lleva la información hacia el brazo, pero este no responde. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tengo varias respuestas. La respuesta correcta es la D, como me contestaron todos. Perfecto, porque esta pregunta no es de las más sencillas, es una síntesis, un análisis de la imagen. Por lo tanto, estamos bastante bien. La respuesta, como les decía, es la D. La neurona sensitiva recibe el estímulo, pero a nivel del centro elaborador no se genera una respuesta, porque se recibe el estímulo, se siente el estímulo, pero como no se comunica la neurona sensitiva con la neurona motora, a través de la interneurona, no se va a poder generar una respuesta. Perfecto. A aferente es la que entra hacia el cuerpo, eferente es la que sale del cuerpo. Por lo tanto, aferente es sensitiva y eferente es motora. 8. En el esquema se representa una sinapsis entre neuronas del tronco encefálico y la acción de un antidepresivo sobre ella. En relación al esquema, es correcto afirmar que el efecto del antidepresivo es A. Inducir la liberación de serotonina. B.
estimular la síntesis de serotonina. C, inhibir la recaptación de serotonina. D, estimular la degradación de serotonina. E, aumentar la afinidad del receptor por la serotonina. ¿Cuál de estas es correcta? Y están en lo correcto. La respuesta es C, inhibir la recaptación de serotonina, ¿verdad? Porque nos muestra que las vesículas tienen el neurotransmisor serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Tenemos la recaptación, como yo les mencionaba, hay algunos neurotransmisores que se reciclan, la serotonina se recicla, y el antidepresivo, que es ese cuadradito negro, se ve ahí que tapa el recaptador, la proteína que recaptura la serotonina. Por lo tanto, inhibe la recaptación. Perfecto. 9. El siguiente esquema representa un cambio eléctrico en una neurona. A partir de este se puede inferir que 1. En 1 la neurona debe tener un potencial de reposo de menos 70 milivolts aproximadamente, ya que hay diversos aniones orgánicos e inorgánicos en su citosol. 2. En Y aumenta la permeabilidad al sodio despolarizándose la membrana plasmática de la neurona. 3. En Y aumenta la permeabilidad al potasio despolarizándose la membrana plasmática de la neurona. ¿Cuál es correcta? Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2, solo 1 y 3. ¿Cuál es la correcta? Nicolás me pregunta si la vaina de mielina es una célula. La célula la produce y la célula envuelve a la neurona, el axón de la neurona, y va produciendo la vaina de mielina, que es una sustancia lipídica. Por lo tanto, podríamos decir que sí, que la vaina de mielina la forma la célula, pero la forma la secreción de la célula. Perfecto, Claudia, María José, Connie, todos están en lo correcto. La respuesta es D, 1 y 2. En 1 la neurona debe tener un potencial de reposo, ¿cierto?, de menos 70 milivolts. Y en 2 aumenta la permeabilidad en Y, pero por el sodio, no por el potasio. Perfecto. 10. En el siguiente gráfico se representan los cambios eléctricos de una neurona al momento de recibir un estímulo que alcance el umbral. A partir del gráfico se puede deducir correctamente que en S aumenta la permeabilidad al potasio. B, R se está produciendo la entrada de iones sodio. C, V la membrana vuelve a su potencial de acción. En T el voltaje de la membrana neuronal está aumentando. E, en U se está produciendo una hiperpolarización de la membrana. ¿Cuál de estas es la correcta? Llevo varios y están en lo correcto. La respuesta es E. En U se está produciendo una hiperpolarización de la membrana, ¿cierto? En S dice aumenta la permeabilidad al potasio. Esa no es cierta porque aumenta la permeabilidad al sodio. En R se está produciendo la entrada de iones sodio, no, porque está en reposo. En V se está produciendo la vuelta al potencial de acción, no, porque tendría que ser al potencial de reposo. En T, el voltaje de la membrana neuronal está aumentando, no, porque está disminuyendo. Así que la correcta era la E. Perfecto. ¿Alguna duda? El periodo refractario es el periodo en el cual la neurona está hiperpolarizada y no puede responder frente a un estímulo, o el periodo en el cual no se puede desencadenar un impulso nervioso. Eso es el periodo refractario. La próxima clase vamos a hablar sobre los receptores en parte y vamos a profundizar en uno en particular, que es el globo ocular. O sea, vamos a ver el ojo. Entonces, ha sido un gusto haberles hecho clase hoy nuevamente y nos vemos la próxima semana. Nicolás me hace una pregunta. ¿Las células nerviosas siempre están en G2? Las células nerviosas están en G0. Recuerde que salen del ciclo celular para no reproducirse. Así que están en G0. Morrocotudo, finalmente lo importante de la respuesta postsináptica es el tipo de neurotransmisor o del tipo de receptor. Recuerde que el tipo de receptor es específico para el tipo de neurotransmisor.
Por lo tanto, yo puedo tener una neurona que produce serotonina, pero si en la otra yo tengo receptores para el GABA, no va a pasar absolutamente nada. Entonces depende del neurotransmisor porque la neurona siguiente tiene que tener ese receptor. ¿Sí? ¿Listo? Leslie, sí, la clase se sube. Yo creo que de aquí a mañana o pasado mañana. Porque queda arriba al tiro, creo. Entonces, ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy, muy bien y estudien. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.